Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a traer un tutorial para conseguir el efecto de texto que vemos aquí. Es un efecto de texto de papel craquelado o papel recortado y que simula haberse doblado hacia arriba generando sus propias sombras y viendo el fondo que hay debajo del papel. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Hace poco subía a mi página de Facebook un tutorial de Envato Tuts, una página con bastantes tutoriales en inglés, en la que hacían este efecto de texto, pero lo hacían con objetos 3D. Yo voy a hacer el tutorial, pero sin usar los objetos 3D. Lo voy a hacer a la vieja usanza y, bueno, pues entiendo que va a ser mucho más sencillo para muchos de vosotros el hacerlo como yo lo voy a hacer que hacerlo con objetos 3D. Vamos a verlo. Me he creado un documento nuevo de 1900 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. El color de fondo que le he dado, podéis dar el color de fondo que vosotros queráis, pero yo le he dado un gris DC, DC, DC. Lo primero que vamos a hacer, cojo la herramienta texto, que la tengo aquí, o pulsando T. Podéis coger la tipografía que vosotros queráis. Lo normal es coger una tipografía con caracteres más bien anchos para que el efecto quede más bonito. Yo he cogido la tipografía Impact y le voy a dar un tamaño de 300 aproximadamente. Hago clic y escribo el texto que yo quiera simular en el papel cortado. En este caso voy a poner tripillón. Me voy a la herramienta mover, que la tengo arriba en la barra de herramientas, y seleccionando las dos capas, tripillón y la capa fondo, le voy a dar en la barra de opciones a centrar horizontalmente y centrar verticalmente. De esta manera vamos a tener el texto totalmente centrado. Me vuelvo a mi capa de texto y ahora esta capa de texto nos convendría que tenga el mismo color que el color de fondo. Lo podía haber hecho antes, pero bueno, se me ha olvidado, lo hacemos ahora, que no hay problema. Selecciono todo el texto, me vengo arriba a la barra de opciones, a su cuadro de color y hago clic sobre el color de fondo. Doy OK y ya tenemos el texto con el mismo color de fondo para que podamos simular en condiciones que va a ser craquelado del papel, que va a ser recortado del papel. ¿Cómo hacemos para que podamos ver lo que estamos haciendo con el texto? Me vengo a la capa fondo y aquí me voy a venir abajo, añadir estilo de capa, superposición de degradado. Dentro de los degradados tengo un degradado que es este de aquí, que si lo vemos tiene tres marcadores a los cuales le he añadido a la izquierda el color de 7, de 7, de 7, al centro color blanco y a la derecha el mismo color que a la izquierda. Con esto lo que estoy consiguiendo es que el fondo quede con una iluminación donde lo que queda iluminado es el texto en su mayor parte. Doy OK y en las opciones del degradado, opacidad al 100%, el degradado que acabamos de usar, ángulo 90 y el resto como viene por defecto. Doy OK. De todas formas dejaré en la descripción del vídeo un enlace de descarga con los degradados que voy a usar por si queréis usarlos vosotros. Lo cual, si queréis seguir el tutorial tal como está, me parece bien, pero lo suyo es que vosotros creéis vuestro propio texto, que uséis vuestros propios colores, creéis vuestros propios degradados, porque es la mejor manera de que podáis aprender mucho mejor lo que estáis haciendo. Dicho esto, ya puedo cerrar este estilo de capa, me vuelvo a la capa tripillón y esta capa la voy a duplicar dos veces. Pulso Control J o la arrastro aquí abajo al icono de capa nueva y la duplico dos veces. Oculto las dos de arriba y me voy a centrar en la capa inicial. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Pues con ella lo que voy a hacer es dar el color de fondo que se va a ver una vez recortado el papel.
vuelvo a seleccionar todo el texto, me vengo aquí y yo voy a coger este color azul. Como digo, podéis coger el color que queráis. Podéis hacer una captura y ver el código que he usado. Doy OK y ya tengo el color de fondo, el color que se va a ver a través del recorte en el papel. Para darle más realismo, lo que vamos a hacer es añadirle una sombra. Me vengo a abajo, añadir estilo de capa, sombra interior. La sombra interior vamos a darle una distancia aproximada de 15 aproximadamente. Arrastrándola en el propio lienzo la voy a orientar más o menos para que se vea como si viniera la luz de esta zona de aquí arriba, y le voy a dar un tamaño de aproximadamente 15 para que se vea un poco difuminada. Con esto ya tendríamos creado este texto. Lo siguiente que hago es activar las dos capas de texto que creamos por encima. Una vez he mostrado las dos capas, vamos a crearnos una guía que nos divida el texto por la mitad horizontalmente. Para esto venimos a Vista, Reglas, o pulsamos Control R. Ahora arrastro desde la regla superior y voy a colocar la guía, voy a acercar el texto para verlo mejor, pulso Control para que pueda trabajar con la guía y la arrastro justamente al centro de la R. Vuelvo a encajar en pantalla. Una vez tenemos la guía, lo primero que vamos a hacer, selecciono tripillón copia y pulsando Control, tripillón copia 2. Una vez las tengo seleccionadas, con botón derecho le voy a decir rasterizar texto, lo cual significa que no vamos a poder editar nuestro texto. Así que tenemos que tener muy claro el texto que vamos a crear para hacer el efecto, puesto que una vez que rastericemos ya no vamos a poder volver a editarlo. Probé a hacer esto mismo para que se pudiera hacer un texto editable por medio de objetos inteligentes y demás, pero al fin y al cabo era bastante lioso y el resultado no siempre era lo aceptable que se pudiera querer. Dicho esto, vamos a seguir. Me sitúo en la capa de arriba, tripillón copia 2, y la voy a renombrar como texto alto. Me voy a la de abajo y hago lo mismo, renombro como texto bajo. Ahora con la herramienta marco de selección, que la tengo aquí, o pulsando M, hago una selección de la parte superior, para lo cual la guía nos va a venir muy bien, y pulsando la tecla de borrado o retroceso, le doy. Si ahora mismo ocultamos la capa superior, vemos que nos ha dejado la mitad inferior. Hacemos lo mismo con la capa texto alto, solo que ahora lo único que tenemos que hacer es venir a selección, invertir y le damos a la tecla de borrado o retroceso. Si ocultamos la capa texto bajo, vemos que también nos lo ha borrado. Vamos a selección, deseleccionar, y ya tenemos preparado el texto para empezar a trabajar con él. Voy a hacer todos los pasos con la parte superior y la parte inferior será exactamente lo mismo. Con la capa texto alto seleccionada me voy a venir a edición, transformación libre, o pulsamos Control T y aquí pulsamos la tecla Control, nos va a aparecer una flechita blanca. Vamos a empezar a mover hacia la derecha el texto. Voy a ampliar un poco para dejarlo pues en 5 grados aproximadamente y lo voy a subir un poquito hacia arriba. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es crear una capa por debajo, para lo que voy a pulsar Control clic izquierdo en el icono de capa nueva, se me crea una capa por debajo y esta capa la voy a renombrar como sombras texto alto. Ahora cargo la selección de la capa texto alto, pulsando Control clic izquierdo sobre ella y con el color negro, para lo que voy a pulsar D y me deja los colores por defecto, con el color negro como color frontal, voy a pulsar Alt más la tecla retroceso o borrado y si desactivamos la capa superior vemos que ya nos ha generado esas sombras. Pulso Control D para deseleccionar. Y ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es convertir esta capa a objeto inteligente.
pulso botón derecho sobre ella y le digo convertir en objeto inteligente. ¿Esto por qué lo hago? Esto lo hago porque voy a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano para lo que sería la sombra y me interesa poder trabajar después en la máscara de filtros inteligentes que viene para poder quitar ese desenfoque en ciertas zonas de las sombras. Antes de dar el desenfoque me voy a venir a hacer una transformación libre, pulso Control T y igual que hemos hecho antes, pulsando Control, voy a mover la sombra aproximadamente por aquí y la voy a estirar un poquito. Voy a acercar un poco más y la voy a dejar por aquí. Le doy a validar y ahora es cuando voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y aquí le voy a dar un desenfoque aproximado pues de 4 píxeles más o menos. Doy OK. ¿Y por qué decía que me interesaba que fuera objeto inteligente? Si ahora mismo oculto la guía pulsando Control H, vemos que esas sombras nos están apareciendo por la parte inferior, lo cual nos va a estropear en cierta manera lo que estamos haciendo. Vale, abro aquí la pestaña de filtros inteligentes y hago clic sobre su máscara. Ahora voy a coger la herramienta degradado y con un degradado de negro a transparente o de negro a blanco, que es lo que tengo ahora mismo, voy a hacer un degradado desde aproximadamente por aquí hasta por aquí. Si vemos que sigue asomando un poco, pues el degradado lo hacemos un poco más arriba, consiguiendo de esta manera que dejen de verse las sombras en lo que sería la unión entre los dos textos. Ahora únicamente nos quedaría bajar la opacidad de las sombras hasta un 60% aproximadamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho con el texto alto en la capa texto bajo. Yo lo voy haciendo y enseguida estoy con vosotros. Y con esto ya tenemos terminadas las dos partes de texto, tanto la parte superior como la parte inferior, a nivel de lo que serían sombras y el recorte, consiguiendo sacar ese relieve que buscábamos en el papel recortado, dándole la forma a nuestro texto. Podemos comprobar que realmente está donde tiene que estar. Vale, pues vemos que sí, que está bien. Y como veis son 4 las capas que se han generado. Texto alto y sus sombras, texto bajo y sus sombras de texto bajo. Ahora que ya tenemos nuestro texto adaptado como lo queríamos y con sus sombras, lo que vamos a hacer es iluminarlo. Vale, me sitúo en la capa texto alto y lo que voy a hacer es venir abajo, añadir estilo de capa, superposición de degradado. Aquí tengo un degradado para la parte inferior y otro para la parte superior. Selecciono el degradado de la parte superior. Como digo, os dejaré los 3 degradados que voy a usar, el enlace de descarga en la caja de descripción del vídeo para el que quiera trabajar con ellos. De todas maneras, si abro el degradado, lo único que he hecho ha sido darle un gris claro en el lado izquierdo y el blanco al lado derecho. Vale. Aquí este degradado lo voy a dejar con opacidad 100, lineal, ángulo 90 y escala 100%, consiguiendo de esta forma que la parte superior del texto se vea con una iluminación como si nos viniese de la parte inferior izquierda, lo cual me está haciendo recordar que en el texto azul puse la luz al lado contrario, la modifico ahora mismo y lo arreglamos enseguida. Vale. Doy OK, me vuelvo de nuevo a la capa del texto azul que la tengo abajo, abro la sombra interior y le voy a dar el ángulo aproximadamente a menos 130, consiguiendo que la sombra ya se vea en concordancia a lo que estoy haciendo con el texto. Disculpadme, pero algunas veces la cabeza es que no va como debe. Vale, ya podemos cerrar esto. Hemos iluminado el texto superior y ahora me sitúo en la capa texto bajo y hago lo mismo. Me vengo a añadir estilo de capa, superposición de degradado y aquí voy a escoger el degradado que tengo ya preparado como degradado bajo. Las opciones son las mismas, opacidad 100%,
Modo de fusión normal, lineal, 90 grados, escala 100, marcado a lineal con capa. Todo esto va todo igual, pero si acercamos vemos que nos hace como una raya blanca aquí que he hecho aposta. Si abrimos el degradado vemos que he creado dos puntos muy cercanos, que son los que equivalen a esto. El primero, que lo tenemos con un blanco, el segundo, que lo tenemos con un gris clarito, y el tercero, el de la izquierda del todo, que lo tenemos con un gris más oscuro, para que se vea esta iluminación progresiva perdiendo luminosidad, como si la luz realmente viniera de donde he dicho, de la parte inferior izquierda. Vale, doy OK, encajo en pantalla, y con esto tenemos nuestro texto, nuestro efecto de texto terminado. Si quisiéramos, pues podríamos rotar el lienzo, darle cierta perspectiva para que se vea más realista, pero con esto el efecto de texto lo tenemos conseguido. Y esto sería todo. Como veis, el efecto de texto es bastante sencillo de hacer, lo único que es laborioso, puesto que son varias capas las que tenemos que ir sacando y tenemos que ir haciendo el mismo tipo de efecto a todas las capas. Creamos las dos capas de texto para la parte superior y la parte inferior, eliminamos la parte que nos sobra, añadimos una nueva capa por debajo para darle las sombras a la parte del texto con el que estemos trabajando, y por último, cuando ya tenemos nuestros textos deformados con sombras, únicamente añadirle al texto un degradado con la iluminación que vamos a querer que tenga nuestro trabajo. Pues nada, espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis, como siempre digo. Gracias por vuestra visita. Bienvenidos a Tripillón Tutoriales.